hacer un raconto de toda su trayectoria, algunas de las cosas que hizo en su vida: escritor, periodista, dirigente sindical, militante político, expreso político, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, estatuyente de la Ciudad de Buenos Aires, secretario de Vivienda de nuestra ciudad, director del CONTI, director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la Nación, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente queda ese saludo de Eduardo, esa sonrisa que cuando íbamos ingresando, intercambiando y charlando con cada uno decían: qué hermosa foto, porque esa foto es Eduardo. El Turco, como le estoy diciendo desde hace ya un tiempo, le voy a decir el Turco, que hace mucho que no le decía el Turco, fue una persona honesta, trabajadora, luchadora, defensor de todas las causas, cariñoso con los suyos y siempre dispuesto a darlo todo por quienes amaba. Pero sé que no hace falta que se los diga, ustedes que están acá lo conocieron y saben quién fue. Se lo extrañan todos los días, todos, un montón. Mi mamá y yo quizás lo extrañamos un poquito más porque lo necesitamos para prácticamente todo. Y sé que ustedes también lo extrañan y lo llevan en su corazón. Este homenaje lo pensamos para recordarlo en todas sus facetas, con todo el amor de la gente que trabajó con él y que compartió su vida. Quiero agradecer, en primer lugar, especialmente a Cris Manegas y al equipo del Excéntrico que nos prestó este hermoso lugar, su casa, y por recibirnos con tanta generosidad. Gracias, Mati, no sé dónde estás, ya te perdí. Vale, Moris y Pedro, Josami, que creo que estás allá arriba, por sumarse desde el minuto cero cuando empecé a imaginar este homenaje. Como siempre, pusieron todo su amor. Gracias, Guada, por sumarte desde el primer momento que te invité a participar. Gracias, quienes también van a tomar la palabra hoy: Tati, Genia, Jotari. A mi padrino de la vida, Luis Hustein, que nada. A los artistas que van a compartir su música y su arte: Lisa Netala, Julia y Rafa Varela, Luis Nach y Pedro Josami. Vamos a escuchar algunos audios, pero quiero agradecer especialmente a Vera Harach, que nos subió su mensaje de amor y su recuerdo de su papá. Y ahora sí, los dejo con Guada, que va a ser el momento que Desde que te conocí, tantas cosas nos han unido y tantas cosas has hecho para la memoria y todo lo bueno. No puedo estar personalmente en estas condiciones en que estoy en este momento, pero sí estoy con todo el corazón. Te mando un abrazo grande, grande, y ojalá que en algún otro momento nos veamos, yo esté en mejores condiciones, pero en este momento no lo estoy, no puedo prometer nada, y habrá otras personas que tendrán todo lo que vos has merecido siempre y seguirás mereciendo. Así, aquí estamos y estaremos hasta que podamos
y podamos contribuir a mejorar en algo el mundo y sus habitantes. Vera. Y ahora Eduardo querido, suena raro escribir algo para un homenaje porque en este año, no solo en la familia, sino en las reuniones políticas, estás presente en los relatos de todos y se hace referencia tanto a tu integridad desde todo punto de vista como a tu constancia como militante y pensador. Como hermano, cada día te extraño más. Como un argentino preocupado por la triste situación del país, pienso cómo haría falta en todos los ámbitos tu prédica clara y militante. Eduardo, uno de los orgullos de mi vida es ser tu hermano y en todos los ámbitos en que actúo lo tengo como ejemplo. La situación actual del país nos entristece a todos, pero no es una cuestión de números o presupuestos, sino de sentir que lo que hemos construido durante décadas es despreciado por quienes hoy ostentan el poder político. Ante esto, el compromiso de quienes actuamos en el ámbito universitario y la cultura es resistir, y los cientos de miles de personas que salieron y salen a defender la universidad, la educación pública, nos marcan que la postura es la correcta. En cada acto y en cada marcha estás presente como si estuvieses al lado. Aníbal Josami, hermano y rector emérito de la Universidad 3 de Febrero. Todas las madres de línea fundadora, bueno, traigo mi cariño, mi recuerdo a este momento tan hermoso que estamos viviendo, recordándolo a Eduardo, ¿no? Y yo sé que Eduardo en algún rinconcito está mirando y compartiendo este momento. No es un acto, es un encuentro con personas que tienen memoria, con personas realmente que, Eduardo, con respecto a vos, que te quieren, que te recuerdan, porque yo me acuerdo que tenía una profesora de historia, que ella decía que las personas se las recuerdan por los hechos, no por las intenciones. Eduardo, vaya, se ha dejado tantos hechos, una maravilla. Bueno, hemos visto este estupendo documental contando toda tu vida con tu querida Lila, en fin, esos años que estuviste preso, que a vos también te lo habrán dicho, como lo decían, y que hoy todavía joden con la palabra por algo será. Claro que fue por algo. No solamente los que estuvieron presos, sino los detenidos desaparecidos. Fue por algo. No fue ni por estúpidos ni por perejiles. Eran militantes políticos. Eso hay que tenerlo muy en claro también. Así que no podemos olvidarnos tampoco las madres, sobre todo, que vos, Eduardo, por decreto, no como los decretos de ahora de este payaso, no, con perdón de los payasos. Por decreto declaraste el 30 de abril el día realmente del el coraje cívico, porque el 30 de abril es, digamos, la fecha nuestra de las madres, que por primera vez se fue a la Plaza de Mayo, ¿no? Así que
Eso también no nos vamos a olvidar, Eduardo. Gracias a vos quedó ese coraje cívico. Bueno, y realmente ese coraje cívico, vaya si después lo hemos compartido con vos, Eduardo. Y lo seguimos haciendo, porque no estás físicamente, pero vas a estar siempre presente. Así que, nada más que decirte, Eduardo, Josami, presente, ahora y siempre. Yo estaba mirando la entrevista de Eduardo y la verdad que se muy emotivo. Emotivo porque la personalidad de él está también reflejada en esa entrevista. Sí. Pero el mérito de él, no mío. Pero, bueno, yo creo que todos lo conocieron. Los que estamos acá lo hemos tratado, lo hemos conocido, así que no es cuestión de presentarlo, de exaltar las cosas más evidentes de Eduardo, nuestro querido Turco. Yo me pregunto cuál sería la forma de llamarlo que a él más le hubiera gustado. Y yo sé que a él le hubiera gustado que lo reivindiquemos con una palabra, que es la palabra compañero. Y fue un gran compañero, un compañero que podíamos tener a nuestro lado en cualquier forma de la lucha que fuera en ese momento. Y yo lo conocí ya después, porque lo conocí cuando él salió de la cárcel, lo tengo así grabado en la memoria, el momento en que fuimos con Lila y Lidia y Sofía Villarreal, la negrita Silvia Tolchinsky, no me acuerdo si estaba también, cuando fuimos al aeropuerto de Ezeiza a recibir lo que salía de la cárcel de Eduardo, y para mí ya era un prócer Eduardo, o sea, Eduardo me llevaba 10 años. Yo empecé a militar cuando terminaba el 5º año y empezaba el ingreso en exactas, en el año 66. Viene el golpe, el primer sindicato que cabezan es el sindicato de prensa, que era el que dirigía Eduardo con Emilio Jauregui. Yo en ese momento ni soñaba con entrar a trabajar en periodismo, pero al mismo tiempo que descabezan el sindicato intervienen en la universidad, viene la noche de los bastones largos, en el 69 lo matan a Jauregui, en el 72 lo secuestran a Eduardo. Yo no lo conocía personalmente, a pesar de que nos podríamos haber cruzado, porque ya militaba también en esa época, pero Eduardo ya era un prócer para... Yo andaba por los medios periodísticos, por cuestiones familiares, y ahí ya el nombre de Eduardo ya resonaba con mucha fuerza, porque él con el Jauregui habían podido instalar el estatuto del periodista, que fue una gran conquista del gremio en ese momento, poco antes de que el gremio fuera intervenido. Y además tenía toda esa criolla, ¿no? Era el argentino que había aparecido después en el diario del Che. O sea, cuando fuimos a esperarlo a la salida de la cárcel en ese momento, yo pensaba que bajaba el Che Guevara de ahí adentro, ¿no? Y lo vi salir a Eduardo con un piloto tipo inspector Clouseau, con una sonrisa feliz. El tipo se había comido 8 años en la cárcel, había estado secuestrado en el 72, había pasado de todo, y sin embargo tenía esa gran capacidad, porque yo digo compañero, pero un compañero dirigente, un compañero con una inteligencia aguda
y sobre todo serena. O sea, uno podía ir y plantear una duda y discutir con él y charlarlo con él, y siempre iba a encontrar una idea inteligente, una forma, un camino, una solución, desde la serenidad y esa calidez que siempre tenía Eduardo, aunque fuera comandante o fuera encargado de Arnoldo Conti, ¿no? Siempre fue así. O sea, no hay un tipo que es difícil encontrar un tipo que hable mal de Eduardo. Y es un compañero, además, que de esos compañeros que uno dice, nunca bajó la guardia. Siempre estuvo en esa posición, en ese lugar. Uno se siente orgulloso de haber sido amigo de Eduardo, y con esa capacidad, por esa inteligencia que tenía él, cuando él cuenta que estaba en la cárcel, como estaba mucho tiempo ahí adentro y no tenía mucho para hacer, se preparaban charlas y cursos. Y él, mientras estuvo en la cárcel, se puso a estudiar economía. Y las charlas que le daba a los demás presos que estaban ahí eran charlas de economía. Y ojo, cuando él dice La Plata también, no está ahí en este pedazo, pero era el pabellón de la muerte, estaba Eduardo. O sea, era de donde habían sacado a Dardo Cabo y a otros compañeros para fusilarlo, simulando intentos de fuga. O sea, no era un paseo, ¿no? Yo a veces, una de las cosas que yo a mí me encantaba, es un tipo que produjo tanto, y yo siempre tengo la sensación de que la política no le sacó todo el jugo que podía haber brindado Eduardo, ¿no? Que hay a mí el libro de la cárcel, de la memoria del preso político de la dictadura, él explica que no quiso hacer una enumeración de torturas ni de dolores porque quería acercar a esas páginas a lectores que no hubieran tenido familiaridad con esos temas, ¿no? Y que entonces se enfocó a hacer un relato de otro tipo. Pero en realidad, en el fondo, había algo que tenía Eduardo que es un mérito, aunque en este mundo de la política feroz no se considera un mérito, ¿no? Que Eduardo era bajo perfil, no era un tipo de autobombo. Y yo le dije, Eduardo, muchas de las anécdotas que vos contás de la cárcel son más ricas de las que pusiste después en el libro, ¿no? Y él me explicaba eso, que por qué lo había querido hacer así, de esa manera. Y bueno, la verdad, así como tengo grabada el momento que lo conocí, que nos hicimos amigos, tengo grabado el último día que lo vi en el cumpleaños de Tato, donde estuvimos charlando mucho de la nueva época que se abría. La verdad que el fallecimiento de Eduardo fue tan inesperado que nos dejó a todos con un sabor amargo. Y bueno, siempre lo recordaré como eso, como un compañero. Y como con un compañero con el cual siempre podemos contar. Siempre íbamos a poder contar con Eduardo al lado por una causa justa. Muchas gracias, Tati, por estos testimonios.
Plata. Quizá ahí nos dimos cuenta todos lo que tenía Argentina y lo que iba a pasar con nosotros. Nos habían seleccionado para mostrarnos y bueno, y ejemplificar qué iba a pasar con nuestra vida, como es la que estaban pasando nuestros compañeros militantes afuera, los que estaban en cautiverio, en los campos de concentración, y cuando estuvo Lila, ahí todos sentíamos que estábamos todos en el mismo, ¿no? Pero yo quiero recordarle al Turco como un maestro. Para mí era un maestro de todos nosotros. Como bien dijeron acá recién Luis, que él se dedicó a formar a los que no teníamos quizás tanto conocimiento intelectual, porque veníamos de otra práctica política, pero que el Turco se dedicaba a hacer cursos, bien lo dijeron recién, cursos de economía, porque todo tenemos cómo viene la mano, qué va a pasar, qué esto, imagínense lo que era toda esa etapa del 76, porque estamos hablando, cuando yo lo conocí al Turco ya era el 76, cuando todos los presos se fueron concentrando, los militares concentraban en La Plata, y los trajeron del norte, y otros mandaron a Rawson, casi muy pocos quedaron devotos porque quedó como cárcel de mujeres seguramente, y bueno, La Plata fue un sector de concentración, pero ahí ya habían hecho una política de estratificación y exterminio de todos nosotros, y bueno, ahí lo conocí al Turco Josami, como a todos los demás compañeros, y bueno, era un régimen muy duro, durísimo, que teníamos que ir una hora a veces para salir, y aprovechar esas horas a caminar, porque siempre podíamos caminar de a dos, pero el Turco se las ingeniaba para caminar de a dos con uno, después con el otro, después con el otro, y después me enseñaba economía, el otro hablaba de historia, el otro hablaba de política, y así. La verdad, un maestro, profesor, y siempre con ese entusiasmo, con ese cariño, con ese amor por todos los demás. O sea, para mí el Turco, yo lo recuerdo como un ser humano inigualable, ¿no? De mucho amor, de mucho cariño, de mucha honestidad y sobre todo mucha humildad, porque jamás daría ostentación de nada. Podía, qué sé yo, a veces muchos no entendíamos y él, sin embargo, ponía toda su voluntad para que el compañero entendiera, se formara. O sea, era el maestro profesor de todos nosotros. Y también le gustaba jugar al ajedrez, a esto, porque podíamos inventar juegos y todo también tenía. Y como él tenía una gran capacidad intelectual, digo, cosas pequeñas de la cárcel, él era nuestro bibliotecario. Entonces él te aconsejaba qué leer. Hay que leer esto, hay que leer esto y lo otro. Con los pocos libros que nos dejaban entrar, el Turco se ingeniaba para indicarnos. Yo me acuerdo que muchas veces iba y le decía, che, pero ¿cómo haces vos para poder sintetizar el libro? Porque él leía el libro y al otro día te traía como en 4 párrafos la historia del libro. Capaz que a uno le costaba 10 días. Y entonces él tenía esa capacidad intelectual, ¿no? de poder ayudarnos a todos, de educarnos, de ilustrarnos y bueno, y además siempre con
con mucha simpatía, con mucho cariño, con mucha humildad y con mucho afecto, o sea que lo recuerdo así, ¿no? Y yo creo que nos hicimos muy amigos porque a mí me tocaba hacer limpieza en el pabellón, distribuir la comida, mate cocido y eso, y siempre al turco le iba a decir que me encargaba, bueno, repartir los libros, porque él era en su celda tenía, no sé, como 400 libros, no sé, todos los que había en el pabellón lo tenía él. Entonces, cuando uno se olvidaba, no lo terminaba de leer, porque no todos leíamos rápido, algunos tardábamos en entender algún libro y entonces te mandaba una esquelita y decía, che, mirá que lo están pidiendo, lo quiere fulano, lo quiere fulano, y así, ¿no? Pero él estaba, en eso sí era muy didáctico, y se hacía muy fácil de entender lo que él quería explicarnos. Ya te digo, con toda esa humildad. Yo tengo un gran cariño, un gran recuerdo, muchas anécdotas, algunas que son, siempre cuando hice el libro le dije, te olvidaste una que dice que nos tocó, porque qué sé, cuando estábamos por eso, era muy estricto la vigilancia, entonces yo estaba de limpieza que era el encargado de distribuir la comida, pero además pasar el libro de una celda a la otra, ir a buscar allá fotos, traerlo, pim, pam. Y todo eso había que hacerlo corriendo, porque te daban 2 minutos para repartir todo el libro. Entonces, el turco, como le decíamos nosotros, nos anotaban un papelito para fulano, para mengano, para qué sé yo quién, para todo con sobrenombre, porque nosotros lo poníamos para Gutiérrez, para Fernández, ¿no? Para el turco, el gringo, el polaco y así. Entonces por ahí lo estaba repartiendo y el turco me quitó una cantidad de libros y ¡pah! Cae justo a la policía, ¿no? Los vigilantes más rígidos, como decíamos nosotros, que no te dejan ni mover. Me llaman, pum. Yo venía con todo el libro, venga por acá y empiezo a mirar. El turco anotaba papelitos así. Pero ella hizo una anotación que es graciosa ahora, en ese momento no fue tan graciosa, que le escribía a otro compañero, che, escuchame, largá el canuto que tenés en la celda. Pum, turco. Y el tipo me mira, el vigilante me dice, ¿esto qué? No, le llevo un libro. ¿Y a qué se lo lleva? Él me pide, le digo yo. ¿Y quién es el turco? No sé. El turco, qué sé yo quién es el turco. Pero el tipo me vio que yo salí cerca de la celda del turco. Entonces iba mirando los apellidos. Entonces va, ¡pah! Se para en la celda del turco, creo que era las 6, las 7, no me acuerdo bien. Y mira, ¡pah! Le baja el pasaplato, lo ve al turco, porque se ve más pinta el turco que ninguno. Y le dice, ¿usted cómo se llama? Josami. ¿Josami qué? Eduardo. ¿Y a usted cómo le dice? Edu. Edu. ¿A usted no le dicen el turco? No. Pues el turco negaba totalmente que era turco. Entonces me viene a mí el tipo, el guardia, digo, ya me persigné. Dice, ¿quién es el turco? No sé. No lo conozco, pero no sé quién es el turco. En el papelito decía el turco. Ah, ¿no sabe? No. Bueno, de calabozo. Me pasé 15 días. Después digo, turco, ¿por qué no dijiste? No, era en joda, porque todos sabíamos que teníamos que negar todo. Así que en eso también era un maestro turco, resistiendo, luchando, peleando y acompañando. Y bueno, y nos gustaba mucho hablar de política, por supuesto, y como él venía del sindicato de prensa, yo del sindicato metalúrgico, hablaba mucho del movimiento obrero.
nuestra expectativa siempre fue en el peronismo y en el derecho de los trabajadores en esos tiempos. Así que cualquier cosa, ya nos poníamos a discutir esto va a ser posible, bla. Y tuvimos una gran amistad, nos sentimos muy compañeros, hasta por cárcel, tal así que cuando nació una de mis hijas, le dije a Turco que quería que sea el padrino de la nena, porque la verdad, y siempre le digo a la hija de él que elegimos al Turco porque lo consideramos una persona íntegra en todo sentido, con la humildad, con el cariño, con todo lo que uno desearía que le puedan enseñar a un hijo, a un hermano, a un sobrino, a un primo, porque el Turco tenía esa calidez humana, esa integridad humana, la sencillez y la cosa solidaria con todos los compañeros y si no entendías algo podía estar 2 horas explicándote, ¿no? Y no le pesaba. Así que nada. Y después, cada vez que nos encontrábamos ya en libertad, bueno, muchas veces fuimos a comer con Lila y después y él, con mi señora, con mis hijos. Y lo mismo para cada acontecimiento familiar. Y lo contrario, lo encontramos a tomar un café, a charlar y la última vez que me encontré con él fue cuando eran las elecciones que perdimos con la Libertad Avanza, pero analizando ese momento y bueno, antes de eso, ¿no? Y teníamos expectativa que se podía ganar, aunque sabíamos que era difícil, pero el Turco tenía esos análisis finos, entonces uno capaz que, que siempre hablaba política, pero con él no te aburrías nunca, porque siempre tenía algo nuevo y te indicaba un camino positivo. Nada, esa foto lo pinta tal cual es, con esa tranquilidad, aún en un momento muy crítico, él siempre tenía tranquilidad y fuerza para que todos nosotros acompañáramos esos momentos. Nada más. Bueno, muchas gracias a Lucía, a Matías, a Lila. Básicamente para permitir agradecer a Eduardo. Luis decía que Eduardo era un compañero, y era un compañero dirigente, pero también un compañero en el sentido de que a uno le gustaba compartir el pan con Eduardo, porque era un tipo que le gustaba, que amaba la vida. Creo que me quedo sobre todo con eso, con el amor que tenía entero por la vida, y le gustaba disfrutar. Tal vez había aprendido de eso en los años de cárcel, tal vez lo había aprendido antes, pero era un tipo que yo me acuerdo, yo cuando tenía 15 años recibí un montón de revistas de un primo, muchas de las revistas eran dirigidas por Eduardo, así que lo conocí como lector. Después fue docente mío de economía sociales de la UBA y uno lo admiraba, entonces después lo busqué varias veces para entrevistarlo, y después en la ESMA lo buscaba, cual perrito, cuando lo encontraba a Eduardo le iba y lo buscaba, trataba de hablar con él. Y una cosa que tenía era que tranquilamente no tenía nada que hablar conmigo, yo no tenía nada para enseñarle, pero él, digamos, a diferencia de muchos otros dirigentes, nunca iba a ganar las discusiones. Él lo que quería era dialogar, escuchar, aprender del otro, o aprender de sí mismo en el otro, digamos, en lo que el otro le devolvía. Hace un año que no tenemos a Eduardo y digamos, es un año que las coordenadas de la política y el pensamiento argentino parecen más difusas. Si
sin esa ausencia de Eduardo. Eduardo siempre fue un tipo muy multifacético, anfibio si se quiere, que siempre estaba entre la política y la fase intelectual, y que a la vez siempre nos ofrecía un mapa y una brújula, porque estaba siempre entre la barricada y la biblioteca. Él decía que la escritura para él era como parte del oficio del periodista o una herramienta para discutir con sus compañeros, pero que no era un fin en sí mismo hasta los años de la cárcel, esos 8 años en el que él, como contaba en el video, le dedicó mucho tiempo a la lectura, a la escritura. Entonces él decía que su libro de memorias de un preso de la dictadura representaba ese vuelco hacia la escritura que se había gestado en la cárcel. Hay una frase que Lila le escribe, que Eduardo le escribe a Lila desde el penal de Rawson en el 83, que dice: estoy muy decidido a que toda actividad futura sea compatible con una tarea intelectual que impondrá condiciones o modos de ser políticos. Una decisión de Eduardo de unir siempre la acción con el pensamiento y de reflexionar siempre sobre aquello que hacía. Hay algo también de Eduardo que es la autocrítica. Él siempre se repensaba, o sea, siempre trataba de gambetear, digamos, las versiones más idealizadas de los 70, pero a la vez también las versiones más críticas, digamos. Él trataba de aprender de esos procesos. Y siempre pensaba en eso, en ampliar los espacios, en ensanchar la política. Hay un gran libro de Eduardo, que es el libro sobre Rodolfo Walsh, tiene varios grandes libros, pero creo que ese libro muestra en algún punto su propio pensamiento y acción, no solo la de Walsh, sino la de Eduardo, en buscar las contradicciones, las tensiones, los cuestionamientos, las aperturas. Eduardo decía que la memoria no era solamente una tarea de archivo, sino afirmar en el pasado y también en el presente ciertos valores básicos que hacen a la democracia una sociedad más justa. Él no se pensaba nunca como un custodio de cenizas además en muchos casos ausentes, sino como un sembrador de futuro. Como si uno piensa qué estaría hoy haciendo Eduardo, yo lo pienso como muy entusiasmado pensando en lo que viene. Siempre pensaba en el futuro. De hecho, en 2019 uno de los ciclos que hizo fue pensar el futuro de los derechos humanos. Y aún en los momentos más difíciles y en los que a veces más nos vemos abrumados, él pensaba siempre en el futuro. Él decía que esa visión de mediano y largo plazo se le había dado a la cárcel, que antes era como muy ansioso y que la cárcel esos años le habían dado como esa capacidad de pisar la pelota, de pensar siempre para adelante. Hay algo que tenía, y acá fuimos jóvenes en algún momento, digo que Eduardo siempre buscaba a los jóvenes, siempre le gustaba hablar con los jóvenes, escuchar a los jóvenes, aprender de los jóvenes. Y una cosa que tenía siempre era que como que rompía con la solemnidad, en todo discurso, si uno ve entrevistas que le hacen o inauguraciones, él estudiaba, escribía, pero en algún punto ese discurso se rompía, se generaba una fisura y lo llevaba más para el lado del afecto, de la sonrisa, digamos, un tipo que le gustaba reírse. Y le gustaba esas carcajadas que explotaban. Lo entrevisté varias veces, siempre había alguna excusa para entrevistarlo. Lo entrevistamos incluso con Matías. Leía esas entrevistas y me acordaba de las últimas veces que hablé con él.
y siempre pensaba en ampliar los espacios. Siempre soñaba con una gran transversalidad política, con romper los partidos estancos, y básicamente porque él siempre pensaba en ampliar los consensos, digamos, en salir de las etiquetas, buscar los sectores siempre más vastos, y pensar, digo, siempre, si hay algo que hacía, siempre era pensar. Se habló sobre el secuestro que tuvo Eduardo en el 72, que básicamente fue en la esquina donde yo vivo, ahí en la comisaría de la calle Bucay. Él da el testimonio cuando sale de la cárcel. Tenía hambre, quería bañarse, y mientras caminaba empezó a cantar Gracias a la vida. Se tarareaba a sí mismo esa canción. La palabra y la acción de Eduardo entonces son una brújula a la que hoy, digamos, un año después de su partida, debemos mirar, ¿no?, para saber dónde estamos parados y sobre todo para pensar, digamos, juntos, porque si hay algo que Eduardo nos enseñó es esa alegría de pensar y de hacer juntos para ver, digamos, hacia dónde debemos y podemos avanzar. Así que muchas gracias. Bueno, pensé mucho qué decir y por dónde arrancar y todavía no sé. Pero recién pensaba cómo lo conocí a Eduardo, ¿no? ¿O cuándo? En realidad lo conocí, lo escribí hasta alguna vez, lo conocí por Lucía. Porque primero conocí a Lucía, después conocí a Lila y después conocí a Eduardo. Lucía, porque está mi tía que dirigía el colegio, y Lucía iba al colegio de mis tíos y Lila la llevaba todos los días. Yo era el kiosquero del colegio y Lucía se llevaba mucho conmigo. A veces me ayudaba en el kiosco también. Todavía se acuerda que un día la suspendió mi tía por algún problema que tuvimos. Entonces, yo tenía 18, 19 años, había venido acá a Buenos Aires, porque no nací en Buenos Aires, a estudiar. Y un día me invita una maestra del colegio, me dice, ¿por qué no te acercás? Que hay un local acá a la vuelta. Todavía no asociaba la relación con el señor. Entonces voy a un local de la calle Gorriti, de la 18, ¿no? Este es el excéntrico de la 18 por la circunscripción 18, era antes, la circunscripción electoral. Y había un local ahí, bueno, el referente era Eduardo. Había muchos grandes compañeros y compañeras en ese local, muchos y muchas. Está Lucila por ahí que venía al local, no voy a nombrar porque está lleno de gente que venía a ese local. Era un local del Frente Grande, ¿no? Iba a decir unidad básica, pero se llamaba la Casa del Frente. El del Chacho estaba a 2 cuadras, me acuerdo, ¿no? En Gurruchaga y Malavia, ¿sí? Cristina se acuerda. Porque Cristina venía al local también, con Cacho. Y, bueno, nada, en ese local lo conozco a Eduardo, ¿no? Y ahí empiezo a militar, y hasta el último día con vida de Eduardo, milité con Eduardo. O sea que tengo una relación larga con Eduardo, de una fidelidad mutua en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el sentido de un acuerdo y una conversación de casi 30 años. Yo tengo 51, o sea que es bastante tiempo de mi vida, ¿no? Yo conocí la etapa de Eduardo post-cárcel, ¿no? La etapa democrática. Ese local fue la escuela de formación política. Pero no solo política, ahí está Silvia, que la ven también, que venía mucho a ese local. No solo política, fue una formación integral por Eduardo, por la compañera, por los compañeros. Carlitos de Lorenzo iba a ese local, ¿no? Eduardo era concejal ahí, o ya era legislador, no recuerdo, pero sí creo que era concejal porque él fue concejal del 93 al 97, fue legislador de la ciudad del 97 al 2000, fue estatuyente de la ciudad en el 96. Todo esto lo digo porque Tati hablaba de los hechos, ¿no? Ya se ha definido mucho Eduardo, ¿no? La palabra, la acción. Yo le agregaría la escucha, un poco, Manuel lo dijo recién.
Yo lo conocí a Eduardo así, ¿no? Repartiendo boletas, mirando un padrón, discutiendo políticamente con los compañeros del barrio. Tucci tenía, ¿no?, un local por otro lado, que era de La Corriente. Y a la vez conocí, porque iba muy seguido a la legislatura, su trabajo legislativo, ¿no? Y era muy impresionante ese despacho. Vicky, que está por ahí, lo puede contar mucho mejor que yo. Ese despacho siempre estaba lleno de gente, pero no solo por los asesores de Eduardo, no. Eduardo trabajó fuertemente en 3, 4 temas, ¿no? Salud, que tal vez hoy no se recuerda eso, pero fue muy importante la acción legislativa de Eduardo en salud. La ley de salud mental, la ley básica de la ciudad, los intentos de nunca me sale la palabra, desinstitucionalización de psiquiátricos, vamos a decirlo así. Una tarea con Ana Gabelsky, compañera de aquellas épocas, muy importante. En vivienda, ¿no? Está Blanquita por ahí, está Alberto Lacuesta por ahí. Digo, 2 referentes de la vivienda de la ciudad, históricos, de la ley 341, de la ley 324, de la ley 148, de la ley 177. Leyes en vivienda que marcaron un hito. La autogestión en la vivienda aparece en la Constitución de la ciudad por el trabajo, entre otros, de Eduardo. O sea, Eduardo como concejal, en su primera sesión, paró la sesión para hacer un homenaje a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos que nunca se había hecho en el Consejo Deliberante. Como dijo Tati, en el terreno de los derechos humanos, que es otro de los grandes temas que Eduardo trabajó en esa legislatura, el Día del Coraje Cívico, el 30 de abril, por la primera marcha, la primera ronda de las madres en la Plaza de Mayo. En la ley por el Museo de la Memoria, que no iba a ser en la ESMA, iba a ser en el Olimpo, porque parecía imposible que la ESMA se convierta en el museo que terminó siendo la ex-ESMA. Se pensaba en el Olimpo, se sacó esa ley. El monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, que hoy es el Parque de la Memoria, esa ley se origina en esa primera legislatura. De esos artículos de la Constitución, después Eduardo lo nombra a Aníbal Ibarra subsecretario de Vivienda de la ciudad. Entonces, fue una tarea, bueno, acá contaba de Blanca y Alberto y muchos más que no están, ¿no? Me quiero olvidar de Eduardo Acuña, José Acuña, muchos. Pudimos empezar a centrar las primeras cuestiones de vivienda en política pública, que era pensar cómo se implementaban aquellas leyes que se habían elaborado en la legislatura. La ley 341, la 324, bueno, todas las que sabemos. La 341 la nombro también, la 324 también, porque fueron las leyes que permitieron que se crearan cooperativas de vivienda en la ciudad. Y eso que ahora parece tal vez sencillo, aunque no creo que lo sea, eso a Eduardo le costó el enfrentamiento con grandes grupos de poder, que en gran parte explican su salida de la Comisión Municipal de la Vivienda. Para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a tanta mierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino, yo me muero como viví, me muero como viví. Compañero Eduardo Casani.
vamos a seguir celebrándolo sin duda, porque qué menos que tenerlo en el corazón para siempre, ¿no? Voy a leer algunos fragmentos de memorias de un preso de la dictadura, de los 2.922 días. 2 semanas más tarde me trasladaron a un pabellón abierto donde unas 80 personas dormían en un espacio común. Allí tenían televisión y radio, se cocinaba para todos, había clases de gimnasia y peñas artísticas, pero además cursos de todo tipo con una disciplinada asistencia. Los presos más jóvenes recorrían admirados las mateadas, donde algún tupamaro contaba los orígenes de su organización y otro detenido relataba historias propias o ajenas sobre el Cordobazo o la ocupación militar de Garín. Reconocí ese mundo de la cárcel militante y solidario que habíamos descubierto en tantas noches y en tantas novelas sobre la lucha revolucionaria. Casi todas las franquicias de que gozábamos desaparecieron pocos días después, en noviembre de 1975, cuando el gobierno de Isabel Perón entregó a las autoridades militares el control de las cárceles. Sensible a la prisión de las Fuerzas Armadas, también la justicia redujo a un mínimo las excarcelaciones y aceptó la imposición del régimen de máxima seguridad que privaba a los presos de casi todos sus derechos. Thomas Mann y el tiempo que no pasa. ¿Se habrá encerrado lejos del mundo Thomas Mann para escribir La montaña mágica? Si no fue así, ¿cómo logra transmitir tan claramente la sensación de aislamiento? Esa colonia para enfermos de tuberculosis en la que nunca pasa nada, salvo que la gente a veces se muere, puede compararse con un hospital, un asilo, o por qué no, una cárcel. El mundo exterior está ausente y esta situación, me gustaría llamarla la paradoja del aislamiento, también genera una sensación de libertad. En ese universo virtual es posible pensar en todo sin límites, precisamente porque es muy poco lo que realmente ocurre. Más allá de que en la cárcel toda literatura evoca las grandes carencias, la libertad, la mujer, lo que me resultó más fascinante de la novela de Mann es su concepción del tiempo, una ambigua idea de la duración de acuerdo con las cosas que se viven, la experiencia acumulada. El tiempo tarda mucho en transcurrir en el sanatorio de la colina, porque nunca ocurre nada distinto. Los días se suceden todos iguales, las rutinas y los horarios se reiteran religiosamente. Lo mismo ocurría en la cárcel de La Plata y también en todas las otras, y a esas rutinas nos acostumbrábamos los presos, tanto como para que un reflejo conservador advirtiera con alarma cualquier alteración. Sin embargo, cuando se mira hacia atrás, en la novela, como en nuestra experiencia carcelaria, es esa misma falta de contenidos, ese tiempo vacío, lo que hace difícil creer que la estadía ha sido tan larga. Mientras recordábamos una y otra vez a nuestros compañeros en los días sucesivos, se generó entre los ocupantes del pabellón una corriente de afecto y solidaridad que se constituiría en uno de los recuerdos más fuertes de esos años. Ya no había razones para subestimar las amenazas que habían circulado. La muerte de Pirles y Dardo podía leerse como el comienzo de una campaña de exterminio de los presos más comprometidos con la organización. Lo mismo parecían creer nuestros compañeros de afuera. En esos días recibí una hermosa carta de Lila, todavía en libertad. Parecía contener su preocupación, pero el escrito tenía mucho de balance. Recordaba cómo nuestra relación
había estado desde siempre vinculada a la militancia política. Nuestra supuesta luna de miel había sido en realidad un viaje a Cuba de preparación para la guerrilla. Me decía con el lenguaje ligeramente metafórico a que obligaba el control de la correspondencia que todos estos años habían valido la pena, no porque fuéramos suicidas, sino porque queríamos construir un mundo mejor. Me hacía también algunos reconocimientos que halagaron mi vanidad. Esta no desaparece en los momentos de peligro, sobre todo cuando me asociaba con el Gramsci del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, que ya entonces se había convertido en mi referencia teórica más importante. Salí al recreo emocionado y le conté lo que decía la carta a uno de los compañeros con quienes tenía más confianza. «Qué hermosa carta», me dijo, «pero es una despedida. Afuera piensan que nos van a matar a todos». El exdirector de la Unidad 9, el prefector Néstor Dupuy, permanecía impasible a pocos metros de distancia, mientras yo relataba al tribunal los hechos que lo incriminan por las muertes de los compañeros trasladados en la cárcel a su cargo. Muy lentamente, con una lentitud que tenía, expresaba algo más personal, el deseo de prolongar ese instante. Los acusados no me miraban y parecían empequeñecerse en sus asientos. Creo que en un momento pensé cuántos golpes habría recibido de cada uno de ellos y quizás sentí también cierta sensación de desquite. Vamos. Después seguí declarando con mucha tranquilidad y relaté grandes y pequeños episodios ante la mirada confortante del presidente del tribunal. Cuando salí rodeado de gente querida, pensé cómo a veces el cumplimiento de una obligación puede también resultar grato. Esta declaración era el compromiso mínimo de quienes habíamos sobrevivido, pero cuánta alegría se siente de poder hacerlo en un país que finalmente se anima a apostar por la justicia.